Bueno chicos, volvimos a estar aquí en el canal después de mucho tiempo estando no subir videos, porque ya hay momentos de día que yo estoy muy aburrido, me tienen de la flojerita y esos temas. Pero ahora voy a grabar 5 videos. Hoy día, el día viernes 24 de abril, voy a grabar 5 que son videos que están emblemáticamente en el canal, que son rap, Resident Evil 4, detalles, curiosidades, todo eso. Pero hoy día vamos a ver Resident Evil, que es el contenido principal de mi canal. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, acá dice el título. Vamos a ver cómo Resident Evil 4 cambió la saga en general o revolucionó. Y yo me gustaría saber qué revolucionó. O sea, yo creo que es por la cámara, la historia, que cambió de ser miedo a ser acción. Puede ser, uno nunca lo sabe. Y vamos a verlo. Esto es parte del video de llamado de la Academia del Gamer que lo hizo para él, o sea, para nosotros, pero quiero reaccionar. Lo que me llama la atención de este tipo, lo hace muy bien y aparte es muy fanático de Resident Evil. Le encanta Resident Evil, señor. Y vamos a hacerlo. Vale, en 3, 2, 1, vamos allá. Bueno, aquí estamos. Principalmente está el video ya. Vimos que, bueno, al inicio del video estamos viendo una imagen de frame de Ada Wong apuntarle a la espalda por Leon en el Resident Evil 4. Así nada más, no estoy escuchando ni nada, es un subframe. Y vamos a verlo ahora mismo. Vamos a empezar en 3, 2, 1. Comience. Todos, gente, hoy volvemos a la caverna de Resident Evil con otro de los mini reportajes que quiero ir haciendo para ciertos títulos de la saga. Y tras haber hablado de Resident Evil 3 Nemesis, me apetecía dar el salto al siguiente numerito, más que nada porque estamos hablando de un juego que sentó las bases no solamente del futuro de la saga, su presente a día de hoy, sino que se convirtió en uno de los videojuegos más influyentes de la industria. Y todo esto gracias a una serie de cambios de diseño que vinieron apadrinados por Shinji Mikami, los cuales siguen presentes. Corte, el creador de Resident Evil 4, y aparte que, verdad, dijo que es un juego que revolucionó mucho en los videojuegos, y aparte yo estoy seguro que más de uno en la casa, de 1 de 10 personas, lo habrán tenido 8 personas. El juego de Play 2, el Resident Evil 4, posiblemente. Es el juego, uno de los juegos más jugados en la vida de una persona en la Play 2, yo creo, junto con el GTA San Andreas, Resident Evil 4, God of War 2, y algunos juegos más, pero son los como más jugados. No solamente en la franquicia, sino también en otros géneros. Hoy viajamos a una recóndita aldea del norte de España para recordar el desarrollo de uno de los títulos más laureados de toda la franquicia. Un juego con el que decidieron arriesgarlo todo a unas sabiendas de que esto no era un spin-off, sino una entrega principal. Hoy volvemos a los zapatos de Leon Kennedy para hablar de Resident Evil 4 de 2005. Coged un spray de primeros auxilios y unas buenas patatuelas que vamos a comenzar. Os habla Al para la Caverna del Gamer y dentro vídeo. Disfruten el video, cabros, disfruten el video, vamos a verlo. La Caverna del Gamer, buen título. Prólogo, capítulo 1, prólogo, de Camilla a Mikami. Vale, esto debería ser los creadores, ¿no? Claro, porque pasamos del creador de Code Verónica posiblemente, o de Survivor, o el 3, al Resident 4. Bueno, estaban los juegos del remake del 0 y el 1, algo así. Si habéis visto el reportaje sobre Resident Evil 3 Nemesis que subí hace no mucho, ya sabréis más o menos el contexto en el que se encontraba Capcom. Hideki Kamiya había sido apartado de la idea de crear un Resident Evil con Hank y se le dio un proyecto conocido como Biohazard 4, el cual pasó por un montón de fases. De hecho, la primera de estas fases, el primer descarte, fue el que dio lugar a Devil May Cry, y esto es irónico por partida doble. Primero... Bueno, antes que lo diga, yo lo digo. Dicen que, bueno, ahí van a decir que Dante, Leon, iba a usar el cuerpo de Dante, la State, no algo así, y el nombre se llama Leon Dante. No Leon, pero se llama Dante, pero ¿qué pasa? Llegó Devil May Cry, el personaje, el nombre lo usaron y el perfil también, y lamentablemente ya quedó atrás y se llama hoy en día Leon Scott Kennedy. Porque vemos que intentando hacer un survival horror, un nuevo Resident Evil, Kamiya lo que acabó creando fue un hack and slash, ¿quién lo diría? Y segundo, porque aunque Nintendo tenía una exclusiva con Capcom de 3 años para la saga, el primer descarte de Resident Evil 4 terminó siendo una exclusiva de PlayStation 2. Kamiya ideó a un Leon Kennedy que acabaría transformado en Dante, y este primer castillo que se creó para dar ambientación a Biohazard 4 se corresponde con el primer nivel de Devil May Cry. Curioso que de aquella idea descartada acabara saliendo uno de los mejores hack and slash de la historia de los videojuegos. Jugué el 1 hace muy poco, y parece una obra maestra, 10 de 10, me encantó el 1, y después tengo que jugar el 2 y el 3. Del cual se encargaría precisamente Hideki Kamiya.
Esto dejó huérfano a Biohazard 4, pero no por mucho tiempo. Como Shinji Mikami ya había terminado con el remake de Resident Evil 1, estaba libre, así que tomó el relevo del desarrollo. Un desarrollo que, eso sí, costó encauzar muchísimo más de lo que se esperaba. Mikami quería ofrecer algo nuevo dentro de Resident Evil. Ya tenía esta idea para los tiempos de la tercera entrega y Code Verónica, pero la directiva de Capcom no se lo permitió. En este caso, con la potencia gráfica que le otorgaba GameCube, no quería perder la oportunidad de intentarlo de nuevo, y sí, esta vez Capcom le dio libertad creativa, pues Mikami tenía el respaldo de las buenas valoraciones que acababa de recibir con el remake del primer Resident Evil. Así es como comenzaba todo un periplo, una etapa de idas y venidas con diferentes prototipos sugeridos por compañeros de estudio, en los cuales Mikami pudo ver cómo se llegó a experimentar incluso con ideas paranormales más propias de sagas como Silent Hill o Clock Tower. Vamos a verlo. Capítulo 2, que es el prototipo número 1, que se ve la demo de la niebla. Claro, como la versión beta, básicamente. Ok. Empezamos con el primer prototipo, el cual se presentó en una fecha muy cercana al lanzamiento del remake del primer juego de la saga. Bueno, dice que el título, Leon sería infectado. Bueno, todos conocemos que Leon siempre estaba infectado en toda su vida, básicamente. Pobre Leon, pobre Leon. Este tráiler, que fue bautizado con el tiempo como Demo de la Niebla, nos mostraba el regreso de Leon Kennedy, el cual se dirigía a un castillo en Europa en busca de Oswald Spencer, el fundador de Umbrella, con la idea de poner fin a sus operaciones. El juego iba a empezar de forma muy trágica, pues una densa niebla oscura se acercaba a Leon y lo infectaba con el virus progenitor, de forma que el juego sería una especie de lucha por encontrar una cura. ¿No os suena de algo? Correcto, esta idea ha sido rescatada para Requiem, donde tenemos a Leon gravemente Tremendo spoiler. infectado por el virus T residual que se coló en su cuerpo en Raccoon City. Personajes como Ashley ni siquiera existían en este primer concepto. Leon estaría completamente solo y sería el de tumbar a Spencer en su propia casa y de paso encontrar una cura para su enfermedad. Como curiosidad, comentar que esta primera idea iba a traer de vuelta a los zombies, los cuales nunca llegaron a enseñarse al público. El tema es que Mikami no estaba del todo contento con esto. Una niebla con conciencia propia que perseguía a Leon Kennedy para infectarlo no cuajaba del todo, había que girar el timón. Lo sorprendente es que ese giro les llevó a una idea todavía más descabellada si cabe, la famosa demo del Garfio. Capítulo 3, que son cortos, bueno, no son capítulos, pero lo digo así porque se corta el tema. Prototipo número 2, la demo del Garfio. Ok, Garfio. Llegamos al año 2003. Capcom llevó al E3 una nueva demo, la cual sería presentada por el propio Mikami, quien aseguró a los asistentes que estábamos ante un desarrollo que iba con buen ritmo y que el juego resultante iba a ser tremendamente terrorífico. Esto sería posible gracias al potencial técnico de Nintendo GameCube y a la idea de trabajar con escenarios completamente tridimensionales, así como con efectos de luz nunca antes vistos en la saga. Las palabras están muy bien, pero como dice el dicho, se las lleva el viento. Lo que los asistentes presenciaron en aquella feria E3 estaba bastante lejos de lo que se esperaba para un Resident Evil. Teníamos a un Leon Kennedy que se enfrentaba a montones de enemigos paranormales. Si se dieron cuenta que aquí Leon aún estaba con la cámara tipo tanque, o sea, la que está en la cámara arriba, un poco ya abajo ya, para la que es, pero en ese momento ya Leon aún tenía poco lo que es el tipo tanque y después, bueno, todos conocemos qué pasó. Muñecas de porcelana vivientes, armaduras que cobraban vida e incluso la figura de un fantasma que portaba un garfio, enemigo que sirvió para darle nombre a esta demostración. Las cámaras eran clásicas, pero no eran fijas del todo, sino que seguían levemente el movimiento del protagonista. No obstante, lo que le importaba al público era que el toque fantasmagórico no encajaba con Resident Evil. Mikami se dio cuenta de esto rápidamente, captó las reacciones del público y actuó en consecuencia a pesar de la negativa de Yasuhisa Kawamura, que fue quien le dio la idea para esta versión. Kawamura quería seguir con este concepto paranormal, pero Mikami estaba seguro de que no iba a funcionar y lo mandó directamente a la papelera de reciclaje. Así, Resident Evil 4 pasó un tiempo en stand-by. Lo eliminó. No encontraban una forma de darle vida a esta nueva entrega. Tenía que sentirse como un juego nuevo, pero a la vez tenía que seguir siendo Resident Evil. Shinji Mikami y su equipo estaban ya agotados de la fórmula tradicional de la franquicia y estaban decididos a cambiarla completamente sin perder el amor de la comunidad. Ya sabéis de sobra que en efecto lo lograron. Los hijos de puta. Los hijos de puta lo hicieron bien, weón. Gracias. Voy a decirle gracias. Con
Con esto llegamos al año 2004, cuando se empezó a dar forma al Resident Evil 4 que todos conocemos. La promoción de esta versión cayó en manos del productor Hiroyuki Kobayashi, el cual había sido programador en Resident Evil 1, Resident Evil 2 y además trabajó como organizador de desarrollo en Dino Crisis y en producción de Dino Crisis 2. Kobayashi comentó al público que Resident Evil 4 iba a introducir un montón de cambios con respecto a los juegos previos de la saga, por lo que pedía mente abierta. El cambio más notable sería la cámara, que se situaría a espaldas de Leon Kennedy, manteniendo el foco en lo que tenemos delante y jugando con el miedo de no saber qué tenemos detrás, además de permitir un sistema de apuntado libre que haría reaccionar a los enemigos de forma diferente dependiendo de dónde le impactara la bala. Precisamente hablando de enemigos, aquí llegó otro cambio enorme. Aunque Kobayashi mantenía el secreto sobre la naturaleza de estos seres, confirmó que no eran zombies, algo que hizo arquear la ceja de más de un fan. ¿Cómo que un Resident Evil sin zombies? ¿Qué pasaba aquí? Confirmó que el juego se ambientaría en España, que Umbrella Corporation no sería el foco de la historia y que esos enemigos se llamarían ganados, pero no quiso dar más detalles para evitar destripes. Pues bueno, fijaos que a pesar de todos estos cambios y de ser un juego más orientado a la acción, acabó siendo influyente para la industria desde el primer tráiler de la versión final. Creo que no hace falta Eso es decir, el juego tuvo una revolución de género por la cámara que hubo, y muchos juegos a día de hoy todos son de tercera persona, detrás del personaje, y ahí todos lo conocemos: The Last of Us, God of War, Dead Space, Gears of War tranquilamente, muchos juegos más, y siendo una obra maestra en la pantalla, y la gente se queja porque no le gusta, capaz. decir la inmensa cantidad de videojuegos que han utilizado el mismo sistema de cámara que Resident Evil 4 en los años posteriores. Muchos, muchísimos. De hecho, a día de hoy no solo es el estándar en la saga, sino que es una de las cámaras más populares dentro de otros géneros. Puede que muchos no os acordéis, pero los fans teníamos miedo. Y no precisamente hablo del miedo que te da un juego de terror. Hablo de que teníamos Silent Hill 2, el remake, también tercera persona. miedo a que esto fuera demasiado diferente, a que no se sintiera como un Resident Evil. ¡Qué equivocados estábamos! No solamente la cámara sentó las bases de una jugabilidad increíble, es que todo el lore de las plagas entró de maravilla, manteniéndose la atmósfera oscura típica de la franquicia. Como todavía duraba la exclusiva con Nintendo, Resident Evil 4 se lanzó a principios de 2005 para GameCube, convirtiéndose instantáneamente en uno de los videojuegos mejor puntuados del sistema e, irónicamente, en el videojuego mejor valorado de la historia de la franquicia. El que más cambios trajo bajo el brazo, ese experimento que Mikami quería hacer y que al principio no le dejaron, fue el que catapultó la popularidad de la saga a unos niveles nunca antes vistos. Hay que decir que Resident Evil 4 se vio beneficiado al salir muy cerquita del final de la exclusiva con Nintendo, de forma que apenas unos meses después pudo llegar a PlayStation 2, vendiendo 4 millones en su primer año y más de 15 millones hasta el pasado 2025 entre todas sus versiones. Shinji Mikami se salió con la suya y le dio un buen zasca a los directivos de Capcom que antaño no confiaron en su visión. Eso sí, hablemos un poquito de la versión de PlayStation 2, porque tiene polémica. ¿Por qué? Porque claro, ahí se lanzó el port a PlayStation 2, que es como pasar a otra consola. Y claro, quiso aquí, a ver. A ver, no me voy a extender mucho en este punto, pero creo que merece la pena hablar de lo que ocurrió con la versión de PS2 de Resident Evil 4. Cuando a Shinji Mikami le dijeron que tendría que portear el juego a la consola de PlayStation, pues la exclusiva estaba al terminar para el momento de lanzarlo en GameCube, se negó rotundamente. ¿El motivo? Pues que Shinji Mikami pensaba que PlayStation 2 no era lo suficientemente potente como para permitir que el juego se moviera de la misma forma que lo hacía en GameCube. Anda, cagar. No, aquí no banco. La Play 2 literalmente fue una de las consolas que cambió mucho lo que es la potencia en general de lo gráfico. Comparemos de Play 1 a Play 2, es una locura. Es una locura. De Play 1 a Play 2. Ya para Play 2 Play 3 ya es un montón. Pero Play 1 a Play 2 fue un cambio pero brutal. Shinji Mikami solamente quería crear un port si tenía la certeza de que no había sacrificios de por medio con los que se sintiera incómodo como desarrollador. De hecho, Mikami llegó a decir en una entrevista que se cortaría la cabeza antes que lanzar Resident Evil 4 en otra consola que no fuera GameCube. ¡Ay, la hemeroteca! ¡Qué chistosa que es a veces, eh! En fin, el caso es que, ¿qué ocurre? Pues que aquí de nuevo, tal y como sucedió con el 3 de Resident Evil 3, estamos ante decisiones puramente comerciales. ¿Cómo no vas a lanzar Resident Evil 4 en PlayStation 2 si el fandom de toda la vida de la saga estaba ahí dentro? Sería un suicidio no hacerlo. Pues se hizo, pero Shinji Mikami no tuvo nada que ver con ello.
Y lo cierto es que, aunque salió bien, Mikami llevaba razón. El port a PS2 tuvo que sufrir de un buen puñado de recortes que demostraron que la máquina de Sony tenía ciertos problemas para mover Resident Evil 4 al mismo nivel que la máquina de Nintendo. Había iluminación y texturas de peor calidad, además de que las cinemáticas eran pregrabadas y ya no corrían con el motor del juego en PS2, como sí que pasaba en GameCube, algo que llevaba a que los trajes que escogieras para Leon y Ashley no aparecieran en las cinemáticas en la versión de PS2. Eso sí, como Capcom esperaba, en PlayStation 2 vendió mucho más. GameCube fue una consola que fracasó en ventas, mientras que PlayStation 2 se convirtió en la consola más vendida de la historia. 1.600.000 copias en GameCube y 2.300.000 en PS2. ¿Con qué intentó compensar la gente de Capcom estos recortes que había que hacer a nivel gráfico? Pues con el lanzamiento de Caminos Separados, una campaña adicional que nos contaba la historia que vivía Ada Wong de forma paralela. Esto en GameCube no existía, por lo que PlayStation 2 salía perdiendo en gráficos, pero ganaba en contenido. Mira. Qué ironía, ahora ya no PlayStation no hace eso ya. Ya no te lo da gratis un contenido adicional ya. Ahora tenés que pagar como $20 la wea. Mercenarios, el nacimiento de un modo legendario. Oh, esto sí es un modo top. Hablando ya en términos generales de Resident Evil 4, no hay que olvidar que esta entrega también fue revolucionaria en lo que a modos de juego se refiere. Tenía 3 de base, y los 3 con bastante contenido. Ya os he hablado de Caminos Separados, que fue exclusivo de PS2 hasta el lanzamiento de Resident Evil 4 en Wii poco tiempo después. Luego teníamos el modo Assignment Ada, una pequeña historia no canónica aún más enfocada a la acción, donde Ada tiene que recoger una serie de muestras de las plagas a través de varios mapas del juego. Y luego nos queda el Rey de la Corona, el modo Mercenarios, un enorme perfeccionamiento de lo visto en Resident Evil 3 Nemesis. Se trata de un modo puramente arcade donde hay que hacer combos eliminando a enemigos para conseguir la máxima puntuación. Para hacerlo más jugoso se añadieron personajes extra como Wesker, Krauser o Hank, y así la diversión estaba servida en bandeja de plata. Gracias a este modo podíamos desbloquear el arma más poderosa del juego, el cañón de mano. ¿Qué más podíamos pedir? Fijaos si este modo gustó, que lo veríamos en las entregas venideras de la saga, como Resident Evil 5 y 6, además de que fue protagonista de un juego completo, The Mercenaries 3D para Nintendo 3DS. Un juego bastante simple, pero técnicamente sorprendente y adictivo como pocos, especialmente en cooperativo con amigos. Entre unas cosas y otras, quedaba claro que Shinji Mikami había creado una auténtica joya atemporal con su equipo. Este juego sirvió además para catapultar a Leon Kennedy como el personaje más querido de la saga y para moldearlo como el tipo chistoso que lleva siendo desde entonces. No way, Leon. Way. Thanks. Bueno, antes de cortar, es verdad que sí, es verdad que Mercenarios es un modo súpermente legendario, por lo que es y es muy adictivo, pero cuando llegó el 4 Remake, es literalmente ya el Mercenario ya se puso más legendario, es súper legendario, es mucho mejor. Para mí el mejor modo Mercenario de Resident Evil, para mí es el 4 Remake, y dicen que el 6 es el mejor también. Dicen que el 6 también es muy bueno. Should keep me company, 'cause boredom kills me. Hasta luego. Hasta luego. Cada vez que abre la boca, sube el pan. Y bueno, antes de terminar con esta leyenda de videojuego, vamos a pasar a un conjunto de curiosidades rápidas que merece la pena saber. Vamos con ello, gente. Vamos. Epílogo. Curiosidades de... estos son curiosidades. Detalles. No, son detalles. Hay que ver los detalles. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to ¡Detrás de ti, imbécil! bother you. El doblaje de los ganados del Resident Evil 4 original siempre ha sido motivo de Claro. debate porque claramente no suenan a como hablaría un español. ¡Ah, por él! ¡Ah, por él! ¡Agárrenlo! ¡Bloqueale el paso! ¡Detrás de ti, imbécil! Tras ver los créditos de las versiones HD de Resident Evil 4, se supo que en el elenco estaban Carlos Carrasco, actor de voz panameño, o Alex Mendoza, de origen mexicano, aportando su voz a los ganados españoles. Misterio resuelto. En el año 2021, Capcom fue denunciada por la artista Judy Jurasek tras ser informada de que algunas de sus creaciones habían sido encontradas integradas dentro de los artes del juego, como por ejemplo en el logo o en las texturas de puertas, grabados y vidrieras. Los abogados de Judy solicitaban $12 millones por daños y perjuicios, pero la cosa quedó en un cierre amistoso entre ambas partes, sin que llegaran a conocerse los detalles del acuerdo. Eso sí, probablemente con el dinero que sacó, Judy ya se haya pagado la jubilación. Antes de que Nick Apostolides le diera voz al Leon actual, era Paul Mercier quien tuvo el honor de leer las líneas de nuestro papucho favorito. Pues fijaos el talento y el registro de este señor, que Paul Mercier también interpretó al buhonero.
got something that might interest you. Got a selection of good things on sale, stranger. ¿Quién lo habría dicho, verdad? La versión de GameCube salió tremendamente Es verdad, sentí cuando escuché la voz del Leon en mi mente y el Powner sentí que son iguales. Es verdad. censurada en Alemania, donde no ¡No! incluyó ni el modo mercenarios ni Assignment Eida, haciendo que los desbloqueables con este modo de juego se rompieran y no se pudieran conseguir. Además, el zombie del horno tampoco aparece en esta versión, pues fue considerado como una referencia al Holocausto. No veas con la censura alemana, ¿eh? Fue de los primeros videojuegos Ojalá que en no. introducir dificultad dinámica. Escojas el modo que escojas, la dificultad Eso es verdad. Esto es una locura. No, esto es una locura. Si tú juegas bastante bien, demasiado, el juego te va a poner la dificultad como alta o dificultad difícil, porque sabes que el juego te estáis jugando bien, te va a aniquilar rápido. Pero si tú juegas supermente mal, pero mal, el juego te va a poner dificultad muy fácil, demasiado fácil. Esto lo hace la gente para la gente mala o gente buena, ¿no? Dinámica, po, de hecho lo di porque es verdad. se mueve entre un par de parámetros dependiendo de cómo juegues. Si juegas muy bien, la dificultad sube. Si juegas muy mal, el juego se ablanda un poquito. En la versión japonesa del juego, el tramo de Ashley Graham en solitario en la zona del castillo se juega diferente. Aunque es el mismo recorrido, en la japonesa el juego utiliza cámara fija, mientras que en la occidental mantiene el ángulo de cámara del resto del juego. Y para terminar, decir que Resident Evil 4 es a día de hoy uno de los videojuegos más porteados de la historia, habiendo sido lanzado en más de 15 sistemas diferentes, que van desde las plataformas tradicionales hasta dispositivos como el iPad o... A ver, contemos hasta lo que tenemos. GameCube, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5, Nintendo Switch 1, Nintendo Switch 2, PC, Steam, porque son distintos. Está la versión antigua, que es la versión 2005, y la versión como remaster, tipo así. O mejorada. Tenemos 9. ¿Qué más falta? ¿Qué nos falta? ¿La iVox o no? ¿La iVox también está? No sé, la verdad, la iVox no sé si está. La Wii. Faltan 15, 5 más, falta 5 más. Ah, no sé cuál es. A ver, no sé. la impopular consola brasileña Zibo, probablemente la versión más infame de este título. Y con esto, gente, creo que ya hemos dado un repaso a este juego tan legendario. Y los celulares, claro, ahí me faltaron como 2 o 3. Como dije, sigue siendo el Resident Evil mejor puntuado por la prensa de toda la franquicia. Con un 96 en su versión de GameCube, estamos ante una valoración que va a ser tremendamente complicada de superar, pero nunca digas nunca. Y digo esto porque si en 1996 nos hubieran dicho que esta maravillosa franquicia podría cumplir 30 años y que lo haría en un estado de salud tan bueno, probablemente habríamos tachado a esa persona de loca. Pero increíble no, que, bueno, yo lo digo, increíble que Resident Evil, la saga que es, sigue vivo. Amigo, sigue vivo la franquicia a pesar que tiene más de 30 años ya. Hay franquicias que tienen 10, 15 años y se están pudriéndose, ya se están muriendo las franquicias de 10, 15 años de existencia, mientras que Resident Evil tiene 30 y sigue vivo. Como Mario. Mario sigue vivo. Sonic, no sé, la verdad, no sé si Sonic sigue vivo durante muchos años, pero es una locura, para mí es una locura. Aquí estamos con el excelente Requiem para avalar el buen estado en el que se encuentra la saga. Y bueno, me voy a marchar, pero contadme vuestras anécdotas con este juego, con el Resident Evil 4 original. ¿Cuándo lo jugasteis por primera vez? ¿Qué significó para vosotros? Sin más, me marcho, no sin antes recordaros que podéis encontrarme en las redes que tenéis en la caja. Bueno, terminé el video. Bueno, como dijo la pregunta, ¿a qué edad empezó a... Bueno, yo empecé a jugar Resident Evil 4. Yo empecé 2000... Yo estoy seguro que lo empecé como en el 2011. Tenía en ese momento 8 años. Yo creo que empecé como 8 o 7 años, yo creo. Era muy chico. Pero lo empecé a esa edad en Play 2. Lo jugué en Play 2 primera vez. Después me pasé a la versión Play 4. Después me tuve que pasarme la versión... No, después muchos años después la versión Play 4. Después la versión Steam y luego Play 5. Así es. Pero muchos años jugué la versión Play 2. Muchos años. Nunca jugué la GameCube. Nunca. Bueno, hasta aquí dejamos el video. Si les gustó, suscríbanse al canal. Comparten el video, denle likes, todo eso. Y nos vemos para el siguiente video. Nos vemos, gente. Nos vemos. Bye bye.